Ok, la tarea que tienen el día de hoy es el título de un cuento, de preferencia cuento, con su respectiva sinopsis o resumen del cuento. Este cuento que van a enviarme el día de hoy, o sea, esta tarea que me van a enviar el día de hoy, les va a servir para hacer la modificación de su cuento. Cuando iniciamos este proyecto de hacer de un cuento otro cuento, iniciamos con la lectura de Lobo Calumniado, que es una otra versión de Caperucita Roja. Ustedes van a escoger un cuento del que ustedes gusten, ya sea de los clásicos o algún otro que sea de su agrado. Van a poner el título y van a poner la sinopsis o resumen de ese cuento, para que yo sepa, en caso que no haya yo leído ese cuento, sepa de modo general de qué trata. Y durante el transcurso de esta semana iremos dando pasos para poder realizar el trabajo de hacer una nueva versión del cuento que ustedes hayan elegido. No sé, se me ocurre, si Aldo escogió Hansel y Gretel, él puede hacer su cuento que ya no va a pasar en el bosque, sino va a suceder en el desierto, y él va a ingeniarse para que la historia ya no transcurra en el bosque, sino en un desierto. Va a hacer que el espacio eh, concuerde con la historia y le va a poner los elementos de verosimilitud, es decir, que va a hacer que la historia sea creíble de acuerdo con el desarrollo del cuento mismo. Para ello, requerimos considerar algunos elementos. Antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a la tarea del día de hoy? Seguro. Título de cuento y la sinopsis o resumen del cuento que ustedes hayan escogido. Todos y todas queda claro. Sí, muy bien. ¿Qué cuánto escogimos? Continuamos. ¿Qué elementos podemos cambiar de un cuento? En la clase anterior vimos la estructura o los elementos de un cuento. Básicamente, el planteamiento, el nudo, el clímax, el desarrollo, el tipo de narradores, cuándo sucede y dónde sucede, los tipos de personajes, protagonistas secundarios. Entre los protagonistas generalmente hay, perdón, entre los principales está el protagonista y el antagonista, el trama, el tema, el desenlace, puntos de vista del narrador. Y hoy vamos a iniciar con, para modificar un cuento puedes hacer cambios en el punto de vista narrativo. Ellen, ¿cuáles eran los 3 puntos de vista del narrador? Ahora le pregunto a Ernesto. Vania, ¿cuáles son los 3 puntos de vista del narrador? Omnisciente, objetivo y primera persona. Ok. El omnisciente, ¿cuál es la característica? Que el narrador lo sabe todo. Todo. Y el testigo, ¿cuál es la característica? Es un narrador que estuvo ahí cuando la historia pasó. Y puede ser parte de un personaje y cuenta lo que vio. Y el protagonista o primera persona, como mencionó Baña, Es el que le ocurrió todo. Prácticamente a mí me ocurrió la historia, entonces yo misma lo cuento. exacto, como fue el caso del Lobo Calumniado, que él estaba contando su propia historia. Él era el narrador de este cuento.
En el caso de Caperucita Roja, el narrador es omnisciente. El cambio de punto de vista, casi todos los cuentos clásicos están redactados con narrador omnisciente. Ustedes lo pueden hacer como narrador testigo o como narrador protagonista. El año pasado me presentaron un trabajo excelente sobre los tres cerditos y cambiaron el lugar. No solamente cambiaron el punto de vista, está narrado en tercera persona y esto lo puso como narrador testigo. Y la historia ya no sucedió en un bosque, sino sucedió en un basurero de una de las ciudades satélites de la Ciudad de México. No me acuerdo exactamente en cuál de los estados satélites, si fue Nezahualcóyotl, si fue Catepec, ya ni me acuerdo en cuál. Ya no sucedió en el pasado, sino sucede actualmente. Y el narrador estaba en, como les dije, en segunda, no en segunda persona, era narrador testigo. Y era un árbol, el personaje era un árbol, que vio lo que sucedía con el lobo, con los cerditos, y él cuenta la historia. Estuvo bastante bien el ejercicio que hizo esta persona de cambiar toda la historia de los tres cerditos. Se basó en el trama de estos que querían vivir su independencia, pero traslada la historia a una ciudad, lo vuelve una problemática social de los paracaidistas. ¿Sí conocen este elemento? ¿O si saben a quién les llaman paracaidistas? Ernesto, Sofía, no el deporte de paracaidismo, sino a las personas o familias que se le llaman paracaidistas. Nada. En las, Donde cuando no solo que cambia la historia, sino que también puede ser que cambia los personajes de, por ejemplo, ves que sean buenos, serían como malos, o que sean perdidos o algo así que les modifiquen. no, lo que yo preguntaba era sobre el término paracaidista que se usan para algún tipo de problema social, que es El desarrollo. en un terreno baldío, en una gran ciudad, llegan personas que no son dueñas de ese terreno, pero construyen sus casitas. Esos son ahí se les conoce como paracaidistas, que cayeron en ese terreno y se instalaron. Este joven toma esta referencia o este problema social y lo vuelve un cuento eh, conducido por el trama de los tres cerditos. Los tres cerditos iban a ser paracaidistas que llegaron en un terreno baldío, hicieron sus casas. El lobo feroz iba a ser el dueño del terreno que iba a cobrarles la renta o venderles el terreno. Y suceden unas situaciones complejas que al final del día el lobo se vuelve amigo de los cerditos porque los salvan de una situación catastrófica y los cerditos se agencian o se quedan con el territorio que habían tomado para hacer sus casas. El modo de cómo lo construye fue bastante interesante. Es uno de los ejemplos que les pudiese dar. El otro ejemplo es en vez de ser Blancanieves, era Negranieves, que va con relación con lo que está mencionando Sofía. En este caso, Blancanieves ya no era la princesa buena, dócil e inocente, sino que era la malvada, perversa que le hace sufrir a su pobre madrastra. Pero el modo de cómo lo desarrolló también esta persona resultó bastante interesante. Entonces pueden cambiar el punto de vista del narrador. Fíjense en qué tipo de narrador está usando el cuento original. En qué tiempo sucede la acción. Si es en el pasado, si es en el presente, también lo pueden cambiar. El periodo, la época. El contexto es dónde está sucediendo. Si es una granja, en la luna, en el espacio, en otra dimensión, ustedes pueden hacer
o pueden jugar con esos elementos de los cambios, pero no olviden la cuestión de la verosimilitud que les explico dentro de un momento. El orden de los hechos puede ir cambiando. En el cuento moderno es muy común no seguir un hecho lineal, sino que se hacen o se recurre mucho al flashback, a hacer retrocesos o hacer explicaciones de la historia que se está narrando. Es muy común. En las obras de teatro se les conoce como aparte, donde uno de los actores le explica al público algo que va a suceder o que está sucediendo, pero que el resto de los actores no se enteran. Es muy común hacer esto hoy en día. Se va variando el orden de los hechos. Otro elemento que pudiesen cambiar es el tono. Algo que es alegre pueden volver terrorífico, algo terrorífico lo pueden volver cómico. ¿Algunos de ustedes por casualidad han visto el de Scary Movie? ¿Alguna vez Scary Movie nunca la han visto? Esa secuela de películas creo que llegan hasta el 5. ¿Qué es lo que hacen ellos? Todas las películas de terror que salen durante un periodo, las más emblemáticas, en esta película hacen una especie de parodias, donde aquellas escenas claves de terror de algunas películas las vuelven algo jocoso, algo tonto, algo chusco, que en vez de dar miedo empiezan a causar gracia. Eso se refiere al cambio del tono de la historia. Imagínense, ¿alguien ha leído o ha visto Los Miserables? Nadie ha visto la historia de un expresidiario que en vistas de mejorar como persona en cuestiones de moral, en el periodo de la segunda revolución industrial allí en Francia, él consigue hacerse rico, consigue una empresa, pero pide que todos sus trabajadores sean o tengan una moral intachable, que sean mujeres casadas, no aceptaba madres solteras, no aceptaba delincuentes, y había una que tuvo un hijo y no tenía marido, y había ocultado esa información hasta que la descubre por uno de sus superiores y la despiden y se tiene que dedicar a la vida galante. Se enferma, se llama Los Miserables porque los que cuidaban a la niña, a la hija de aquella madre sola, la explotan, a la niña la vuelven su sirvienta y le escriben cartas donde dicen que su hija ya come más, que viste mejor y que mande más dinero, y ella con tal de no defraudar a su hija, vende su pelo, vende sus dientes, porque había sido despedida y termina muriéndose. Y el dueño, cuando se entera que él ha sido responsable de esa desgracia, toma a la niña, y cuando todo parece que empieza a marchar sobre ruedas, por una cuestión legal, el que no sabía leer ese dueño de la empresa, no recordó que tenía el compromiso de ir a firmar cada determinado tiempo de que se estaba portando bien, y lo empieza a perseguir la policía de nuevo. Y empieza de nuevo las desgracias. Esa es una obra trágica. Y en vez de contarle de un modo trágico, podemos cambiar el tono por un tono más alegre. También puede ser posible. Este tipo de historias o historias terroríficas lo podemos ir cambiando. A eso se refiere el tipo de cambio. Las ideas que van manejando dentro de los cuentos, para ello nos debe quedar muy claro. Por eso les digo que el cuento que ustedes escojan para cambiar, lo conozcan como diríamos de modo coloquial, de pe a pa. Que dominen muy bien, sepan quiénes son los personajes, sepan cuál es el trama, sepan exactamente dónde sucede la historia,
cuál es el tono que están utilizando, todo lo que lo dominen correctamente para que cuando ustedes metan las modificaciones lo puedan hacer con mucha fluidez. Sepan cómo ir cambiando adecuadamente la historia que ustedes tienen. Traten de hacer volar su imaginación. El comienzo de la historia, el final de la historia y por último el rol del personaje o los diálogos. Pueden cambiar, pueden tomar de este listado, si quieren hacer un ejercicio así súper bien realizado o exigente, pueden utilizar todos esos elementos para hacer un cambio y transformar su historia, o pueden agarrar 2 o 3 elementos para modificar su cuento. Hasta aquí, perdón. ¿Alguna pregunta con respecto a qué elementos puedan cambiar en su cuento? ¿O algún comentario de parte de ustedes? ¿Qué cuento? Ahora voy a pasar a eso. No tienen duda para pasar a lo siguiente. A ver. Ya están todos y todas. Iniciamos con Ernesto. ¿Usted ha pensado ya en su cuento? Aún no. Shaila. Tampoco. Ellen. No. Eduardo. Sí, Pero no le entendí. ¿Ya tiene su cuento todavía? ¿Ya cuál es? espera ahorita, no sé. Puede escribirlo en el chat.